Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Deseo que os encontréis bien en esta semana y también, por supuesto, vuestros seres queridos. Me gustaría abordar un tema junto con vosotros, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ya llevamos con estas 52 semanas viendo, ¿verdad?, pues cosas que la palabra de Dios nos enseña, que son súper importantes para nuestro diario vivir y nuestra relación personal con Dios. Y en esta ocasión me gustaría abordar el tema de el día del Señor o el día de Jehová. Y vemos que en el Antiguo Testamento hay más de 30 citas en cuanto al día del Señor o el día de Jehová, y en el Nuevo Testamento hay unas 15 citas aproximadamente sobre este tema, ¿no? Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios en lo tocante al día de Jehová o el día del Señor? Bueno, básicamente en el Antiguo Testamento se está refiriendo a acontecimientos que iban a suceder a posteriori a naciones o a una nación concreta o a un reino concreto, ¿verdad? Y que son, digamos, advertencias proféticas. De hecho, Dios se las inspiraba a los profetas para que las dijera, ¿no?, al pueblo y también, evidentemente, a las naciones a las cuales iban dirigidas esas advertencias, ¿no? Básicamente eran advertencias en cuanto a que Dios iba a ejecutar juicios en su justa ira santa, ¿verdad? Y iba a descargar, pues, todos esos juicios que él, a través del profeta, advertía a esa nación o a esas naciones o a esos reinos eh, en breve. Claro, en breve debemos de entender de que, bueno, el mismo salmista decía que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios en su misericordia, ¿verdad?, retarda su juicio, retarda descargar su ira sobre los impíos, pero en su, en su amor nos advierte como que va a ser algo que va a ocurrir en breve. O sea, es decir, estar alertas, tener cuidado, ¿no? Entonces era como un llamado al arrepentimiento a esa nación o a ese rey o a esos reinos, ¿verdad? Y a volverse a Dios de todo corazón, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que el Señor del día se encarnó, que no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él también habló de su segunda venida. De hecho, hay 3 de los 4 evangelios, hay 3 de ellos que registran esas profecías dadas por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que son Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo. Cada uno, pues, registra lo que escuchó o lo que oyó también, ¿verdad? Y han quedado, pues, para nuestro beneficio, gracias a Dios. Posteriormente, el apóstol Pablo, sobre todo en primera y segunda a los tesalonicenses, pues les escribe sobre el día del Señor. Y también Pedro habla sobre el día del Señor en la segunda carta de Pedro, en el último capítulo, ¿no? Por tanto, vemos la gran importancia de estar alertas, de estar atentos a ese día del Señor, porque el día de Jehová o el día del Señor es el día, apocalípticamente hablando, escatológicamente hablando, es decir, los últimos tiempos,
cuando el Señor Jesucristo vuelva, ¿verdad? Y todo lo que va a acontecer, ¿no? De una forma, pues, con un lenguaje, sobre todo en Apocalipsis, pues, figurativo, alegórico y en algún sentido también literal, ¿no? De sucesos que van a acontecer, de eh, todo el juicio que Dios va a descargar por medio del Hijo, ¿verdad? Y el Hijo evidentemente vendrá con millones y millones de ángeles a ejecutar ese juicio, pero no porque le haga falta, porque Él es el omnipotente, es el Dios todopoderoso, es la segunda persona de la Trinidad. Y no lo va a hacer porque le haga falta ángeles para ejecutar juicio, sino en una dispensación del reino de los cielos, ejecutando juicio y autoridad, ¿no? Y evidentemente en el reino de los cielos también viven ángeles, ¿no? Los cuales están al servicio de Dios. Por tanto, los ángeles van a ejecutar juicio, ese juicio, ¿verdad?, hacia las naciones y hacia los gobernantes de la tierra que vivan o las personas que vivan o vivamos cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, ¿verdad? Por tanto, cuando Él venga en su segunda venida, va a ser, por un lado, glorioso, por otro lado, va a ser terrible para la gente que se quede en el planeta Tierra, ¿no? Porque Dios va a descargar toda su ira, ¿verdad? Y su benevolencia, pues la disfrutaremos nosotros posiblemente antes de que Dios descargue toda su ira, ya habrá llevado a su iglesia, a sus redimidos, pues a un plano espiritual glorioso en el cual seremos librados. De hecho, el mismo Pablo a los tesalonicenses, el versículo 9 del capítulo 5 dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, versículo 10, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, seguir siendo constantes, expectantes, en cuanto a que, por un lado, Dios nos va a librar de esa ira, alcanzaremos la salvación prometida por medio de nuestro Señor Jesucristo y debemos animarnos y debemos edificarnos, es decir, debemos intentar tener una relación entre hermanos y hermanas lo más agradable a Dios posible, ¿no? Ahora él, por ejemplo, el Pablo en el versículo 1 de este capítulo 5 advierte, dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones, es decir, de cuándo será esta venida del día del Señor o de cómo sucederá, ¿no? Dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y esa iglesia no tenía necesidad porque ya sabían que el día del Señor vendría. Vivían pues expectantes con esa inminencia de la venida de Cristo, ¿verdad? Que podía venir en cualquier momento a ejecutar juicio, a reinar como quien es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Porque el Padre ha dado todo juicio, ¿verdad? A Cristo. Por tanto, el Hijo va a ejecutar ese juicio. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, versículo 2, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Para nosotros no vendrá como ladrón en la noche porque Jesucristo primero no va a venir a robarnos a nosotros, a sus hijos, a su iglesia, pero sí va a venir como ladrón en la noche en el sentido de que vendrá cuando a lo mejor no estemos esperándole. Y eso es un problema, es un peligro, por tanto deberíamos estar expectantes. Ahora bien, sí va a venir como un ladrón en la noche, sobre todo hacia la gente que ni le espera, ni lo quiere, ni le espera.
y todo lo contrario, le rechaza, le maldice, ¿no? Que ahí hay muchos millones y millones de seres humanos que viven a espaldas de Dios, ¿no? Dice versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa expresión de paz y seguridad era una expresión posiblemente romana, ¿verdad? Porque el Imperio Romano gobernaba en esa época, ¿verdad? Israel estaba bajo el yugo de Roma, y Roma hablaba mucho de la paz romana, de la seguridad que daba César, que daba pues el gobernante de Roma, ¿verdad? Y Pablo posiblemente se apropia de esa expresión para advertir, ¿no?, a la iglesia y también a la gente que leyera esa carta, de que cuando el mundo diga paz y seguridad es cuando va a venir. Y de hecho estamos viendo acontecimientos que no es que apunten a la segunda venida de Cristo, pero sí es como un vislumbre de lo que va a pasar, ¿no? Los gobernantes están en guerra, eh, no todo el mundo, pero sabemos las guerras que está habiendo, sabemos que se está buscando un nuevo orden mundial, sabemos que los gobernantes están buscando, pues, traer paz, todos hablan de paz, pero están en guerra, ¿verdad? Entre países, todo por ansias de poder, por ansias de querer ser el Dios, ¿verdad? De querer, sobre todo los autócratas, los dictadores, se creen que son una representación de Dios o el único Dios, porque es que ellos rechazan a Dios, ¿no? Entonces, cuando el mundo diga paz y seguridad, cuidado, ¿no? Una cosa es la paz de Cristo, que la tenemos nosotros, que es una paz diferente a la que el mundo da, y otra cosa es la paz y seguridad prometida por algún gobernante, ¿verdad? Sea quien sea, ¿no? No vamos a hablar de política ni de ideologías, ¿no? Dice más, vosotros hermanos no estáis en tinieblas, es decir, no estamos bajo la corriente de este mundo, bajo el gobernante espiritual de este mundo, que no es otro que el diablo. No estamos en ese mundo de tinieblas, de oscuridad, de humanismo, del hombre por el hombre, no, estamos en luz, ¿verdad? Porque Dios es luz y nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros, ¿no? Y Él en nosotros, como decía Pablo a los colosenses, es esa esperanza preciosa de gloria, ¿no? Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos de Dios, ¿eh? Recordad las palabras de Jesucristo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, ¿no? Entonces nosotros somos hijos de Cristo, somos hijos de luz e hijos de día, ¿verdad? No somos de la noche ni de las tinieblas, no somos del diablo ni de los gobernantes de este mundo, ¿no? Por lo tanto, no durmamos, es decir, no nos relajemos, no nos olvidemos de esta inminencia de la segunda venida de Cristo. Y eso nos ayudará a velar. De hecho, aquí Pablo está advirtiendo, ¿no? Velemos y seamos sobrios. Está mandando que a la iglesia, a los tesalonicenses y a nosotros, ¿verdad?, la iglesia de ahora, del siglo XXI, que vivamos, que velemos, que seamos sobrios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que duermen de noche duermen, ¿no? O sea, los que se dejan llevar por el sueño generalmente pues es de noche, ¿no? Y la noche en la Biblia suele hablar de todo lo oculto, de todo lo vergonzoso, ¿no? Los que se embriagan de noche se embriagan, ¿no? Bueno, ahora ya la gente se embriaga de noche, de día y de tarde, pero bueno, pero nosotros somos del día. Nosotros que somos del día, seamos sobrios,
sigue diciendo, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor. En nuestra mente siempre tiene que estar protegida, ¿no?, por esa esperanza viva que tenemos en que el Señor Jesucristo volverá por nosotros. Y el amor de Dios es el que tiene que estar gobernando nuestra mente, ¿no?, para saber usar misericordia, para saber perdonar, para saber amar, y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿verdad? La coraza de la fe y de amor, que es la que nos hace llevar una vida equilibrada, cristiano, y la esperanza de salvación como yelmo, ¿verdad? La esperanza de la segunda venida de Cristo en nuestra cabeza, ¿no?, protegiéndonos, ¿no?, de todo lo que atenta contra la preciosa palabra de Dios y contra la esperanza viva que tenemos en que un día estaremos con Cristo. Bien, aquí, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses vemos un paralelo. Dice que en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fijaos que será algo, o sea, es como que Dios nos sacará y nos trasladará a un lugar donde no estaremos bajo ese juicio, bajo esa ira, bajo ese sufrimiento que será terrible, o sea, será sin parangón, como nunca antes ha habido ni habrá esa tribulación, ¿no? Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Cuidado con falsos maestros, con falsos pastores, que no les gusta hablar de estas cosas, que tergiversan la palabra de Dios, que enseñan cosas que la palabra de Dios no dice, ¿verdad? Que mezclan, que adulteran la palabra de Dios, ¿verdad? Que medran la palabra de Dios. Medrar era mezclar, ¿verdad? Era lo que hacían los que adulteraban, por ejemplo, el vino, le echaban agua, ¿no?, para sacar más vino y venderlo como un vino bueno, ¿no? Cuidado con estas personas que adulteran la palabra de Dios, ¿verdad? Y enseñan que el día del Señor ya va a venir, ya hay guerra ahora, Irán con, por ejemplo, Israel, pues ya va a venir el Señor. No, nadie sabe el día y la hora. Lo que sí que vendrá, pues eso, de una forma que nadie se esperará, pero nosotros sí, su iglesia sí que le espera, por supuesto, y tenemos que vivir con esa expectativa, ¿no? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por supuesto que vivimos tiempos de apostasía, pero dice y también que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y a lo largo de la historia han habido muchos hombres de pecado, nosotros éramos gente pecadora, y han habido muchos hijos de perdición, pero fijaos el versículo 4, dice Pablo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este templo hay personas que dicen que puede ser literal, hay otros teólogos que dicen que no, que es algo figurativo, ¿verdad? Pero sea como sea, va a haber una persona, un gobernante, que va a estar poseído completamente por Satanás y que va a ser el que prometa esa paz y seguridad que decía Pablo en el capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Por tanto, queridos hermanos, aquí habría mucho que hablar, pero por amor al tiempo yo no quiero tampoco entreteneros más, ¿verdad? Porque ya entraríamos también, pues pasaríamos el tiempo más o menos que quiero estar con vosotros, máximo de media hora,
para que no se haga pesada y espesa las reflexiones que hago, sino que sean ágiles y a su vez que nos hagan pensar, ¿no? Por tanto, recordemos, no somos de la noche, no somos del día, somos hijos de luz, hemos sido engendrados por el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos que estar expectantes, y en estos tiempos que estamos viviendo, más que nunca, hermanos, más que nunca. Y que la gente, los cristianos, ¿verdad?, nos vean con ese deseo de la venida de Cristo, ¿verdad?, y con esa pasión que tenía la iglesia primitiva, ¿no? Y que en alguna de las cartas pues decían: amén, sí, ven Señor Jesús. Que podamos decir eso nosotros también y vivir vidas agradables a Dios. Ese es mi deseo para cada uno de vosotros. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Y si no ha venido antes.